Bueno, pues buenos días, bienvenidas a esta última sesión. Antes de que se nos olvide, ya que es mucho material para que ustedes, ¿qué les dijera yo? Vayan respondiendo todas las preguntas de las sesiones, que hubiera sido bien irla haciendo conforme iban pasando las sesiones, pero ya sabemos que no lo hacemos así. No, Entonces, lo tal, traté de hacer así, casi todo lo tengo ya. bueno, perfecto. Pues si lo Tú tienes, sí, pero yo no, yo no. Yo tengo varios grupos y la verdad es que estoy atrasada. Anoche estuve leyendo y hay cosas que tengo que repasar y son 16 sesiones y cada una trae como 10 preguntas. o más. Sí, Pues sí, es bastante material. sí, imagínense, ha sido todo el año, pero bueno, gracias a Dios hemos terminado. Tal vez si ustedes me pudieran hacer, si no se pueden responder esas preguntas, como una especie de un comentario personal de lo que este curso les pudo haber dejado, pero me gustaría un poco en relación con todo lo que han estudiado, ¿verdad? Si de alguna manera les aclaró, si de alguna manera completó, si de alguna manera, pues, vieron en cada sesión, estaban tan organizadas que los temas doctrinales, digamos, los temas doctrinales estaban presentados cómo se desarrollaron en el Antiguo Testamento, cómo en el Nuevo Testamento y cómo la iglesia, que es lo que estamos trabajando ahorita, pues lo va a ir encarnando en su propia realidad. Para eso, pues sirve para ir encontrando ese hilo conductor de la historia de la salvación, que al final de cuentas de lo que se trata es ver cómo el Antiguo Testamento prometía un Salvador ante nuestra condición humana, que es una condición pues muy limitada, muy contingente. Aunque nosotros todavía no seamos tan conscientes y pensamos que otros son los que pecan, pues el hecho es que todos los seres humanos, incluyendo al Papa, a los obispos, a las religiosas, todo el mundo, porque somos humanos, tenemos una condición limitada, contingente. Ese es el principio de la teología. Pero en ese principio de la teología, al ser conscientes de esa realidad, pues no es para hacernos el harakiri, ni mucho menos, sino que simple y sencillamente en esa contingencia nosotros descubrimos el inmenso amor de Dios y ahí viene todo el trayecto de la Sagrada Escritura que va presentando, fíjense ustedes cómo va presentando a través de formas literarias diferentes cómo Dios salva. O sea, el hilo conductor de toda la escritura es la salvación de la humanidad. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta? Claro que entonces, como lo va a hacer en distintas culturas, en distintas formas literarias, en distintos idiomas, va a ir diciendo eso. ¿Por qué en distintos? Porque acuérdense ustedes que Israel no es una isla, es un lugar pequeñito, pero ha sido invadido y ha ido al exilio. Entonces se ha contaminado o ha participado de las otras culturas, de las otras costumbres, y ese proceso de ir siempre purificando el tema de Yahvé, que va presentándose desde el primer momento como salvador, como liberador, como alguien presente en la historia, pues eso se va a ir narrando, pero el hilo hay que empezarlo a agarrar desde ahí, desde el principio, un Dios que no tiene una necesidad para sí mismo, no crea por necesidad, sino crea por amor. Y ese amor se va manifestando. Donde nosotros nos podemos perder en ese hilo conductor es en las interpretaciones. Pero para eso nosotros vimos a lo largo del curso el tema de la hermenéutica y de la exégesis. ¿Qué significaba eso? Lo vimos muy al principio.
Es que nosotros tenemos que ir utilizando ciertas herramientas para ir como sacando del texto, ir sacando ese hilo, que aunque puede ser narrado como un himno, como un cuento, como una leyenda, como en distintas formas literarias, pues nosotros tenemos que ir viendo en esa forma de hablar o en esa forma de transmitir el mensaje, la acción amorosa de Dios, ¿verdad? Que se va manifestando en la historia. Entonces, el tema de la interpretación es entonces nuestro real y verdadero problema, porque a veces nos quedamos con el sentido literal del texto y entonces, pues, hacemos decir al texto lo que el texto no quiere decir, porque nos quedamos en la literalidad. Y entonces tenemos que comprender dos cosas, que al interpretar o al transmitir la enseñanza o el mensaje, pues ni se es objetivo, o sea, no es un mensaje objetivo, tampoco es un mensaje subjetivo, sino que la teología es está mezclado lo objetivo con lo subjetivo porque está transmitiendo un mensaje interpretado y eso es la teología. Te está sacando de la historia una interpretación desde mi creencia que es Dios. Ahora, ojo, eso puede tener muchos problemas, porque si yo manejo una ideología, pongamos el ejemplo de una ideología feminista, por ejemplo. Entonces yo voy a dar la interpretación al texto de acuerdo a mi ideología. ¿Y cuál fue el error ahí? Pues el error ahí es que lo saqué del contexto, porque el contexto no traía una ideología, trae un hilo conductor que es el amor de Dios. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver un pasaje, por ejemplo, la elección de los 12 apóstoles, que lo vamos a ver ahorita como fundación de la iglesia. Y entonces, por ejemplo, yo soy feminista, por ejemplo, y digo, bueno, es que Jesús eligió a 12 hombres porque era una cultura machista. Y entonces le voy a dar una serie de interpretaciones que se van a alejar de un hilo conductor que es básicamente que Jesús está pues formando una pequeña comunidad, ¿verdad? Una asamblea, está convocando, está llamando. Y entonces, por ejemplo, Susi preguntaba hace 8 días, bueno, entonces, ¿cuándo es la fundación de la iglesia? ¿En Pentecostés? ¿En Juan? Pues ahí tenemos el ejemplo. Cada quien lo va a ir narrando de una manera diferente, o sea, cómo actúa la comunidad con la acción del Espíritu, cómo a través de la cruz nace la primera comunidad, pero también podemos ver en la elección de los apóstoles que se está, pues, en una cultura patriarcal, ya no machista, porque lo que vamos a ir viendo es cómo eran las tribus desde Génesis. Todo el ciclo tribal, lo que estamos viendo es una historia que así pasó. O sea, que las tribus eran patriarcales. Había un patriarca que era como la cabeza y así ha sido en todas las culturas. Y la historia de la salvación así empieza con los ciclos patriarcales. Esos ciclos patriarcales después quedan ya establecidos en Egipto, 400 años, pero no quedan como un grupo, pero no quedan como un pueblo, sino que son esclavos, están ahí en esa cultura egipcia. Claramente vemos ahí una mezcla, ¿verdad? De esa cultura en estas personas que vivieron, imagínense cuántos son 400 años, son muchas generaciones. Nosotros lo podemos comparar básicamente con el descubrimiento de América y a nuestros días, ¿cuántas generaciones han pasado? Son 500 años. Pero vean ustedes todo, cómo se van dando los cambios. Ahí nos ayuda el contexto histórico y cómo va a ir narrando cada acontecimiento de Dios liberando, nos va a ayudar los contextos literarios y con ellos nos va a ayudar las herramientas
literarias que son la hermenéutica y la exégesis, pero no tenemos que perder el hilo conductor que empieza desde el principio. Es el amor de Dios que nos crea, es el amor de Dios que nos da, es el amor, Dios no necesita, no tiene necesidad de nosotros. Ahí se puede entender incluso la Trinidad, Él en sí mismo es pleno, es comunidad de amor. No necesita estar lidiando con personas como nosotros que hoy sí, mañana no, y a saber, y que se nos olvida, y que no, o sea, Él en sí mismo. La respuesta más grande de Dios es, yo soy el que soy. O sea, una ontología, o sea, una esencia que no cambia, nunca, nunca, nunca. Eso hay que tenerlo bien claro cuando, por ejemplo, leemos y Dios irritó y la ira de... Hoy mismo tenemos una lectura un poco parecida, ¿verdad? Con el tema de Daniel. Vamos entendiendo el hilo conductor que va diciendo cuando un personaje pues es consciente de ese amor de Dios, no tiene temor por la vida. Y eso lo dice Jesús más adelante. No teman al que les quita la vida, teman más bien al que les quitan la fe, o sea, su interioridad, su integridad, sus convicciones. A ese sí hay que tenerle miedo, ¿verdad? Entonces vamos encontrando ese hilo conductor hasta el Apocalipsis y hasta nuestros días, luego en las predicaciones de cada día. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que esas interpretaciones no las hagamos desde nuestras ideologías o desde nuestras posturas. Porque si lo hacemos así, pues sacamos el texto de contexto. El contexto no fue escrito bajo ninguna ideología, sino bajo una historia de amor de un Dios que entra, que irrumpe en la historia humana solo para salvarlo, para liberarlo de sí mismo, de tantas cadenas, de tantas estructuras de pecado en la que estamos inmersos. Entonces, ese es el hilo conductor que va a través de todo el Antiguo Testamento, y ustedes el material escrito que tienen pues está muy bien presentado con temas doctrinales. Aquí entramos ya a otra fase de la teología sistemática, que antes se llamaba dogmática, que le va presentando la doctrina de dónde va saliendo, pero todo va saliendo del mismo punto. Dios que nos ama, que nos salva. Ahí tenemos en el Evangelio de Juan a la madre de Jesús que dice, hagan lo que Él les diga. Ahí está, Él es el Salvador. Vemos en el Evangelio de Lucas que el ángel dice a María, su nombre es Jesús, que significa Salvador. Vemos en el Apocalipsis al Cordero degollado puesto de pie, o sea, resucitado, es el Salvador. Vemos a toda la humanidad que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que no significa algo mágico, sino que ha pasado por el sufrimiento, por el dolor de la vida, pero confiado y esperanzado en ese Salvador. Entonces, todo lleva ese hilo conductor hasta el día de hoy. Y entonces, pues cuando ya entramos al misterio de la iglesia, pues justamente vamos a ver ya lo que habíamos empezado anteriormente, las fases, ¿verdad? Venimos desde el pueblo de Israel, que era un pueblo, cómo se consideraba ese pueblo. Sin embargo, ya vemos que no tenía esas características humanas. Era porque Dios pues lo había elegido, lo había convocado, pues siempre gozaba de esa gracia, pero no todo el mundo correspondía, por lo que ya dijimos anteriormente. El hecho, las circunstancias, los eventos, las invasiones, los exilios, los intereses políticos, económicos, religiosos, todo eso apartaba de ser un pueblo inmaculado, de ser una viña fecunda. Solo había un resto, un grupito que se mantenía en ese esfuerzo, aunque eran un rebaño, pero definitivamente siempre se salían del redil. Entonces todo eso ya
vimos a través de todo este material el tema de la alianza. Y junto con el tema de la alianza, vimos cómo no es posible al ser humano pues ser fiel a esa alianza. Por lo que ya dijimos anteriormente, somos contingentes, somos limitados y podemos hacer las cosas hasta cierto punto. No podemos amar siempre sin ningún interés, sin ninguna intención. No podemos, pues, no juzgar porque lo compré. No, no podemos. Entonces, esa alianza fue acompañada ya a través de Jesús por la gracia. O sea, lo que la alianza no lo logró con la normativa, Jesucristo sí lo logra con su espíritu, porque nos da la gracia, el don de los dones, o sea, el espíritu, su espíritu. Y entonces aquí tenemos que ese espíritu nos hace reino sacerdotal, o sea, de santos, nos hace un pueblo nuevo, un templo nuevo, pero con todas las dificultades, las mismas dificultades de Israel, las tenemos nosotros. Entonces, aquí vamos desarrollando las etapas, ¿verdad? Primero, la fase celestial del reino irá precedida de una fase terrenal. O sea, ya está presentada. El domingo celebrábamos eso, Cristo Rey. Ya la fase celestial ya está hecha. Decíamos en una de las clases anteriores que el lenguaje no es totalmente rico como para expresar esa fase celestial. Entonces utilizamos analogías, ¿verdad? Comparaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece precioso? Pues las joyas, el oro, la plata, todo lo que nos parece bello a la vista o valioso, pues entonces así se va a describir esa fase celestial, ¿verdad? Por eso van a ver ustedes a Cristo Rey en esa fase escatológica, ¿verdad? En esa fase de gloria, igual a María, igual los santos. Bueno, entonces vamos a ver esa fase celestial que es la que va precedida, ¿verdad? A la fase terrenal. Y entonces, esta se forma por las distintas etapas. No podemos, bajo ningún punto de vista, desvalorizar a Jesús de Nazaret, a la humanidad de Jesús. No podemos, ni debemos. Si lo hacemos, simple y sencillamente estamos mutilando el texto, porque ese es el misterio que justamente nos vamos a preparar en el Adviento. Ese Dios que se encarna, que deja todas las prerrogativas divinas y se encarna en la persona de Jesús en el vientre de María. Entonces ahí empieza la etapa de la iglesia, o sea, de la comunidad, del pueblo. O sea, este pueblo es el que va justamente a creer esto, a creer que eso pasó realmente en la historia, que entonces ese Emanuel es un Dios con nosotros, pero no es un Dios que está con nosotros solo cuando las cosas van bien, está siempre y está más cuando las cosas van mal, porque justamente ahí es donde entra el misterio de la cruz, o sea que el misterio de la encarnación y el misterio de la redención van totalmente ligados, ¿verdad? Y entonces el tiempo de la iglesia propiamente dicho con tres acontecimientos fuertes o mayores. O sea, justamente lo que estamos diciendo, el tema de la cruz, que es realmente algo que nosotros debemos de comprender porque no es un culto al sufrimiento, sino es darle sentido al sufrimiento, darle sentido al dolor, a la injusticia, ¿verdad? Y entender verdaderamente de que realmente esa salvación no es exactamente que vayamos a estar exentos ni de enfermedades, ni de problemas económicos o de salud o de
espirituales. No, no estamos exentos, estamos en un constante combate con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pero la parte que tenemos, no nos podemos quedar en esta parte del sacrificio, sino que la esperanzadora es la resurrección. Entonces, todo va ligado. La encarnación como misterio de amor, la pasión como misterio de amor y la resurrección, o sea, los misterios gloriosos, como la respuesta del Padre a toda la recepción del mal del mundo a través de la persona de Jesús. Hoy justamente en estos textos pues del reinado se ve la ruina de Jerusalén. Hoy en el Evangelio lo ven ustedes como se narra. Ahí ustedes tienen que darse cuenta que pertenece a un género apocalíptico. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que ese mensaje no es un mensaje de destrucción, ni del susto, ni para angustiar a la gente, no, es al contrario, es darnos cuenta que estamos de paso y en este paso muchas cosas se van a acabar, se van a quedar, todo, nuestra propia salud, nuestra propia vida, los bienes. Y entonces nosotros tenemos que ir dándonos cuenta hacia dónde tiene que estar nuestra mirada, hacia dónde tenemos que poner nuestra meta, ¿verdad? Muchas veces ese es uno de los problemas, a veces religiosos, que nosotros queremos que todas estas cosas, pues, no nos pasen, ¿verdad? Y la oración va como en esa que mis hijos, bueno, que nosotros queremos que toda la corte celestial esté en nuestra casa, ¿verdad? Y punto. Pero no es así. La trascendencia es un tema de esperanza, y es un tema de esperanza sobre todo en ese género literario del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces las cosas pasan y van a pasar siempre, ¿verdad? Y si el mismo Jesús no está exento del sufrimiento, del dolor y de la muerte, pues ninguna otra criatura, incluyendo María, pues han pasado esos procesos, ¿verdad? Entonces, durante la vida mortal, Jesús agrupa a los apóstoles y a los discípulos. Acuérdense que hay un relato de la elección de los 12 y hay otro relato donde manda de 2 en 2 a los discípulos. Dice que son 72. Todo esto trae un hilo conductor desde el Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes, con Moisés están los 72 sabios y entonces todo eso se va formando. Todo esto va dando una visión de un nuevo pueblo, una nueva comunidad, una nueva asamblea, una nueva convocación. Todo tiene sentido de novedad. Entonces Jesús puso la mira en la supervivencia y crecimiento de este grupo. Acuérdense que en los evangelios ustedes van a encontrar que a veces Jesús está hablando solo con los discípulos, a veces está solo con 3, a veces está hablándole a la multitud, a veces está hablándole a otros seguidores, en fin, lo va haciendo con predicaciones, formas orales, ¿verdad? Poniendo parábolas, a veces hace ciertas predicciones, a veces pues hace comparaciones y a veces también hace milagros, hace exorcismos, hace cosas y todo tiene el sentido de que se descubra el amor cercano de Dios, sobre todo con los más vulnerables, ¿verdad? En el texto a veces vamos a encontrar una interpretación moral, pero esa interpretación moral no es lo más importante. No es que si nosotros no cumplimos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Porque lo que sobrepasa todo es el amor de Dios, ¿verdad? La situación moral, pues nos va a ir dando como el lineamiento si nosotros vamos o no vamos dentro de ese caminar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que hacer siempre en los ejercicios ignacianos, siempre está en que cada día uno hace una revisión al final del día
de cómo estuvo su día, en qué faltó, en qué falló, en qué pues pudo de alguna manera dar gloria a Dios y agradecer a Dios por haber permitido ese momento. Y luego otro momento donde tal vez no lo hice bien, me faltó el enfoque con él, me perdí un rato y en ese rato que me perdí hice barbaridades, suele pasar. Entonces tenemos que ir siendo conscientes de eso, o sea, tenemos que ser más conscientes de esa pertenencia como discípulos, ¿verdad? Ya que lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy es testimonios, testimonios que dieron quienes lo vieron, quienes lo conocieron, son testimonios, testimonios que se transmitieron oralmente, después se pusieron por escrito. Obviamente pudieron haber añadiduras y cosas que se quitaron, cambios de escenarios geográficos, puede haber todo eso, pero eso no quita el hilo conductor que va presentando lo mismo, ¿verdad? La acción salvadora de Dios, el amor de Dios, eso es lo que prevalece. Después esta reunión y formación de los 12, pues son sus más íntimos. De esos más íntimos hay 3 que son más íntimos y ahí se va pues manifestando el misterio del reino, el misterio del amor. Y la iglesia hasta el fin de los tiempos, ese es su trabajo, su objetivo. Inspirarse en estas experiencias de los 12 para ir pues hallando, encontrando los lineamientos de ese seguimiento, que hay que estarlo revisando constantemente, no darlos por sentados. Entonces, al tener esa reunión y esa formación, pues acuérdense que los 12 pues son los apóstoles, pero ya luego hay un discipulado más grande que está llamado, lo que decía Aparecida, a ser misioneros, testigos y misioneros, ¿verdad? Llevar ese mensaje, transmitir. ¿Qué cosa? Las prohibiciones, que no se debe de hacer esto, que no se debe... No, es el mensaje moral o pedagógico, va, pero va cuando primero descubrimos el amor de Dios. Ya cuando nosotros logramos, ese ha de ser nuestro esfuerzo, que en la predicación nosotros presentemos a un Dios que ama incondicionalmente, que se encarna en la persona de Jesús, que está cerca y siempre con nosotros, y que en la medida que vayamos siendo receptores de ese amor, nuestras conductas aprendidas de pecado las vayamos trabajando. Y ahí entra el tema entonces moral, pedagógico, pero eso no es lo primero que vamos a transmitir, ¿verdad? Entonces ahí hay que ayudarnos un poco con Pablo, donde lleva la predicación a los paganos, ¿verdad? Que tiene que ser una forma respetuosa de la forma de ser y de las creencias de las otras personas. Hablábamos también de que una de las maneras de presentar la fundación de la iglesia sería este pasaje de Pedro, ¿verdad? Eso lo platicamos la semana pasada. Otra sería en Juan, por ejemplo, en el momento de la cruz. Otra sería en Hechos de los Apóstoles en la casa de Cornelio, en fin, o en Pentecostés. Hay una diversidad de cómo se fundó la iglesia. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que se funda primero por la convocación del Padre, que se encarna en el Hijo, que da su espíritu y convoca a una asamblea, una comunidad para que lo sigan, para que lo conozcan, para que lo sirvan. Entonces, mientras hagamos eso, con ese sentido, pues este misterio terreno de que es la iglesia, pues durará mucho tiempo. Y tal vez no como ha sido en otras épocas, pero ahí va a ir saliendo como un resto, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Juan, la iglesia nace en la Pascua de Cristo, ¿verdad? Surge la nueva humanidad, ya lo hemos, aquí está, en el costado de Cristo, se forma ese cuerpo eclesial con el resucitado y con la fusión del Espíritu. Eso es en el Evangelio de Juan. También tenemos en Hechos de los Apóstoles, tenemos esto, como nace en Pentecostés.
en Hechos de los Apóstoles. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, tenemos un Pentecostés diferente en la casa de Cornelio. Y luego la iglesia se va extendiendo por la enseñanza de los apóstoles, por la comunión fraterna, por la fracción del pan. Y entonces aquí tenemos Hechos de los Apóstoles también, que nos dice al principio cómo es que ellos perseveraban, ¿verdad? Entonces, la asamblea o la iglesia, que somos nosotros, pues está agrupada por los testigos. Estos fueron los testigos. Estos fueron los que lo conocieron, lo que lo vieron, lo que transmitieron oralmente, y con el tiempo, pues, formaron un colegio de ancianos. Ellos mismos se fueron ayudando por diáconos, que son los 7 hombres llenos del Espíritu, y así va desarrollándose. ¿Hay una originalidad ante el Antiguo Testamento? Pues sí la hay, ¿verdad? Y aquí el que va a ver esa originalidad básicamente es Pablo. Ustedes ya estudiaron a Pablo y las cartas, y ustedes van viendo cómo él es el que va escudriñando esos misterios con una gran sabiduría, porque él tenía una gran formación judía, ¿verdad? Entonces él va viendo con toda claridad y con la ayuda del Espíritu Santo todas esas dimensiones que se van dando dentro de la diversidad, mucha diversidad, hay mucha diferencia, pero también se va creando una unidad. Y la unidad, fíjense, ese es un tema importante, y ahorita el sínodo decíamos que es lo que intenta, ver cómo realmente formamos un organismo. Y aquí son las distintas teologías o reflexiones. Las comunidades juánicas, que están para el norte, o sea, como para la parte de Siria, ¿verdad? Y que tienen una manera diferente de entender el mensaje. Y por eso el Evangelio de Juan se escribe para los gnósticos, porque ellos de alguna manera no aceptaban la humanidad de Jesús. Sí, creían que era una apariencia, que creían en la divinidad, pero no en la humanidad. Entonces el Evangelio de Juan intenta hacer una reflexión sin quitar el valor grande de la divinidad, pero tratando de esforzarse en transmitir el valor humano, que es el valor salvador, porque el Redentor es ya ungido, ¿verdad? Entonces, ya esta iglesia está confiada a la humanidad, animada por el Espíritu, y ahí tenemos distintas citas de Pablo, ¿verdad? Se nos confió especialmente primero a los apóstoles, después en esa sucesión de hechos de los apóstoles que se va viendo, después en los carismas, el Espíritu Santo siempre actuando, y la iglesia va a hacer eso siempre. Entonces, el esbozo, la síntesis teológica es esta que tienen ustedes aquí. La iglesia es columna y soporte de la verdad. Bueno, algunos dirán, bueno, esto no es tan así. Ok, otra vez perdemos de vista el hilo conductor. Para muchos no será así, pero para otros tantos sí será así. Entonces, ahí es donde nuestro esfuerzo de transmitir la verdad, que es Jesús, no lo que nosotros opinamos, comentamos, pensamos, sino que es Jesús, pero el Jesús que sale de la Escritura, que está guiado con el espíritu que se escribió esa escritura, pues esta es la columna, ¿verdad? Estos son los que guardan ese depósito de amor y de fe. Este amor y este depósito lo transmiten. Esto lo encontramos en la segunda Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo explicar sin error? Vean ustedes que el catecismo se esfuerza, pero básicamente para nosotros entender la doctrina que presenta el catecismo, primero tenemos que entender la teología con la que se escribieron los textos, porque si no nosotros hacemos deformaciones o imposiciones, ¿verdad? Así hay que creer porque así dice el catecismo. Y el catecismo dice verdad, pero siempre que ustedes busquen en el catecismo van a encontrar una serie de referencias bíblicas,
Pero además de referencias bíblicas, van a encontrar cómo en nuestra época esas referencias bíblicas se pusieron en práctica en Vaticano II. Entonces van a encontrar referencias al Vaticano y referencias a la Biblia. Quiere decir que nosotros no interpretamos a nuestro antojo, ¿verdad? Porque siempre vamos a, aunque hayan muchas divisiones y muchas maneras de entender a Jesús, siempre tenemos que intentar encontrar el verdadero rostro de Jesús, ¿verdad? Que nutre, su palabra alimenta, su palabra reúne,